Listo, ¿todos me escuchan? ¿Sí? A ver, Sí, profe. Listo, joya. Sí. Entonces, vamos con falla linfática, ¿sí? Linfática, como les decía recién. Cada vez que yo diga que tengo aumentada la presión hidrostática del capilar linfático, es que el linfático no puede hacer su trabajo, ¿sí? Yo estoy en problema, ¿sí? Inherentemente, cuando el linfático no cumpla con su función, voy a tener una acumulación patológica de líquido, porque si no tengo linfático, ¿sí? Estoy perdiendo este mecanismo natural que tiene el cuerpo para lidiar con el excedente de líquido que quedará en el intestino. En condiciones normales siempre va a haber acumulación de líquido en el intersticio, pero ¿qué pasa? En condiciones normales ese líquido siempre va a estar siendo filtrado por los linfáticos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de las causas para que me aumente la presión hidrostática del capilar linfático, ¿cuál es la causa número 1? La obstrucción, ¿sí? La causa número 1 para esto es la obstrucción. ¿Sí? Ahora, el tema es cómo llegamos a la obstrucción. Y tenemos 3 caminos para llegar a la obstrucción, ¿sí? El primero, ¿sí? Que quizás no es tan común, pero es uno de los que puede darse, ¿sí? Y los nombramos después cuando ustedes, creo que en microbiología clínica no lo vemos esto en bacterio porque obviamente no nos tocan parásitos, pero en segundo que tengan microclínica, ahí sí tocan parásitos, que son alucinantes, y por ahí no sé si la ves, tengo que chumbear el programa, ¿sí? Entonces, una de las causas para que se me obstruyan los linfáticos y me aumente la presión hidrostática va a ser una obstrucción a nivel parasitario. Parasitaria, ¿sí? Hay unos parásitos, ¿sí? Que el nombre generalmente de causa obstrucción de los linfáticos, causa una patología que se llama elenfiantiasis, ¿sí? ¿Vieron alguna vez a alguna persona? Porque esto puede pasar, ¿sí? Hay personas que tienen naturalmente algún problema de los linfáticos, esto se ve más que nada en miembro inferior, ¿sí? ¿Y qué pasa? El cuerpo realmente es alucinante en la capacidad que tiene de adaptarse. Entonces van a ver una persona que por ahí, una pierna es normal, pero tiene una pierna, la otra está recontra aumentada de tamaño, ¿sí? Y con respecto a los términos, ¿sí? Muchos de los nombres que se utilizan en medicina no son muy sensibles, ¿sí? A la psiquis del paciente. Entonces, ¿qué pasó? Ah, tiene unas piernas recontrinchadas, son iguales a las patas de un elefante. ¿Cómo le ponemos? Elefantiasis, ¿sí? Pero bueno, venimos de otra época, donde la época donde se forjó esto no tenía quizás las sensibilidades que estamos manejando hoy en día, ¿sí? Entonces son los nombres, ¿sí? Que por ahí suenan medios mochos, pero son los nombres que hay, ¿bien? ¿Y cuál es el parásito que me genera esto? Se los voy a escribir porque en el Power no lo tienen escrito y me lo escucharon decir y es un tema el nombre. Se llama Wucheria bancrofti, ¿sí? Se escribe así, W-U-W, ¿sí? Che, D, Ia, ¿sí? Wucheria, ¿sí? Y con B larga, Van Crofty. ¿Sí? Wuncheria bancrofti. Este lo que hace es un parásito que tiene una forma, ¿sí? Alargada, ¿bien? Y lo que hace es, me invade a los capilares, ¿y qué onda? El parásito llega a un momento donde crece de tal manera que me obstruye el linfático. Me obstruye el linfático, ¿y qué pasa? Toda la acumulación que tenía de ahí, ¿sí? Empieza a estar aumentada, no puede seguir toda la linfa que se filtró, no puede seguir el camino normal. ¿Qué hace? Se me vuelca hacia dónde? Hacia el intersticio, ¿sí? Otras de las causas que me llevan a una falla en los linfáticos son las malformaciones. Los que ya me vienen teniendo en varias materias, ¿sí? Ya vienen sufriendo desde el primer año básicamente, conmigo, me han escuchado seguramente decir varias veces, la forma, ¿sí? Se relaciona con la función, o la función condiciona la forma, ¿sí? Entonces, si yo de golpe tengo un capilar linfático, o tengo un plexo linfático, que es donde inicia todo esto, que está mal formado, por lo cual no puede, ¿sí? Cumplir sus funciones normales que voy a tener, ¿sí? Una acumulación de líquido en el intersticio, porque no puede cumplir con la función que es
filtrarme ese líquido excedente y llevármelo de vuelta al retorno venoso, ¿sí? Entonces las malformaciones también son causas de obstrucción, son causas que me llevan a un aumento de la presión hidrostática del capilar linfático y a que se me acumule líquido, ¿sí?, en el intersticio. ¿Cómo llamamos eso? Edema. Y la tercera causa, ¿sí?, tiene que ver con el accionar médico, ¿sí?, lo que se llama una iatrogenia. Iatrogenia. ¿Esto qué es? Un acto médico. Ahora, ese acto médico, esa iatrogenia, puede ser una macana que nos mandamos, ¿sí? ¿Sí? Hicimos algo mal y de golpe tengo esto en el paciente, ¿sí? O la iatrogenia, ese acto médico, puede ser una de las acciones que uno lleva a cabo, porque no le queda otra, porque tenemos que hacer eso para compensar una intervención quirúrgica, por ejemplo. El ejemplo que tienen ustedes en el PAO es el del cáncer de mama, ¿sí? Cuando uno tiene un cáncer de mama, por ejemplo, donde necesitamos llevarnos absolutamente todo, ¿sí? Donde no es una remoción de un nódulo, demás, no, me llevo la mama completa, me llevo toda la glándula con todo el circunferencial de tejido de seguridad, o sea, me llevo también tejido sano alrededor, porque tengo que tener en cuenta la patología subclínica, ¿sí? Que todavía haya ahí algo que está mal, pero que me es difícil a mí detectarlo. Entonces, si yo me llevo todo eso, ¿qué pasa con los linfáticos de la zona? ¿Sí? Hay ciertos linfáticos que tenían que seguir una disposición a través de eso que yo ahora acabo de eliminar. Entonces lo que se puede hacer muchas veces es, como un acto médico, se hace una derivación que va a ser venosa linfática, ¿sí? O se llama en realidad una anastomosis, ¿sí?, venosa linfática. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si todo ese caudal que yo tengo de drenaje por ahí va a estar aumentado, porque tengo ahora el caudal sanguíneo y también los linfáticos al mismo tiempo, ¿sí?, lo mismo que habíamos visto recién con la insuficiencia cardíaca. Si me aumenta el volumen, ¿sí?, de lo que yo estoy teniendo, pero no me aumenta el área en el cual está inmerso ese volumen, ¿qué va a aumentar? La presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática del capilar linfático, que tengo fuga hacia el intersticio, ¿sí? Y estoy terminando con ¿qué? Con una acumulación de líquido, con una acumulación edematosa, ¿bien?, en ese espacio. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? Falla linfática, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son las causas de obstrucción para que suceda esto? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien, y brevemente, ¿sí?, yo les voy a poner acá las condiciones básicas del proceso inflamatorio, ¿sí? Pero el proceso inflamatorio, entiendo, quiero creer, es mi esperanza, ¿sí?, mi corazón lo siente de esa manera, que sea algo que ustedes ya lo sepan, ¿sí? Que el proceso inflamatorio digan, bueno, en algún momento, ¿sí?, alguna loca con rulos me explicó proceso inflamatorio y ahora ya sé de qué está hablando y me ahorro este paso en patología, ¿sí? Entonces vamos a ver el proceso inflamatorio. ¿Y por qué uno de los 4 o de los 5 signos del Celso que uno tenía para la inflamación iba a ser, ¿qué cosa? El edema. ¿Sí? Ya de entrada que uno nombra la inflamación, sabemos que hay edematización. Siempre ya sabíamos que íbamos a tener eso, porque en el proceso inflamatorio inherentemente que hay una alteración de la permeabilidad de las membranas. Entonces claramente esto está llevando a que pase algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en un proceso inflamatorio? ¿Sí? Vamos a poner los puntos básicos de lo que está sucediendo acá. En un proceso inflamatorio, ¿sí?, yo necesito que las células del sistema inmunitario estén llegando al lugar donde estoy identificando que algo está mal. ¿Sí? ¿Por qué medio se vehiculizaban las células del sistema inmunitario? Por la sangre. ¿Sí? Entonces, otro de los signos del Celso, de la inflamación que teníamos, era el aumento del rubor y el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque de golpe en esa zona voy a tener un aumento ¿de qué? De la vascularización. ¿Sí? Entonces, aumenta, ¿sí?, el volumen sanguíneo y me aumenta la presión hidrostática. ¿Sí? Lo mismo, me aumenta el volumen, aumenta la fuerza que estoy ejerciendo sobre las paredes del vaso, aumenta ¿qué cosa? La presión hidrostática. ¿Sí?
Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ¿sí?, que en acción tengo un montón de las interleuquinas, ¿sí?, que son estas que me están manejándome el proceso inflamatorio, ¿sí?, que se ocupan del reclutamiento de las células y que se ocupan también de que sucedan un montón de cosas. Una de estas interleuquinas lo que van a hacer es activarme a las prostaglandinas, y eso me lleva a ¿qué cosa? A la vasodilatación. ¿Sí? Pues en el proceso inflamatorio también tengo vasodilatación. ¿Sí? Y lo último que tengo, ¿sí?, que es importante también, es que, por ejemplo, uno de los elementos, de los tantos que entran en conjunto cuando uno habla de la inflamación, es la liberación de elementos, ¿sí?, humorales, que me van a llevar a ¿qué? Al aumento de la permeabilidad vascular, como por ejemplo, ¿sí?, me aumenta o tengo la liberación de histamina. Entonces, ¿esto qué me hace? Me aumenta la permeabilidad vascular. Cuando me aumenta la permeabilidad vascular, yo hacia el intersticio estoy perdiendo ¿qué cosa? Hacia el intersticio o hacia el interior de la célula estoy perdiendo ¿qué cosa? Líquido, y también estoy perdiendo de cosas proteínas. Y las proteínas me están llevando ¿qué? Más líquido. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo me lleva a que eso se me inflame. ¿Bien? ¿Qué ejemplos tengo yo donde puedo ver esto en un paciente? ¿Sí? Siempre que tengo un paciente donde tiene daño tisular, ¿sí?, si tengo daño tisular, voy a tener ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio, ¿bien? Y voy a tener un edema, ¿sí? Yo no sé si llegan a ver acá, tengo lastimado el dedo este, ¿sí?, porque me saqué mal la cutícula y tengo hinchado el dedo, ¿sí? Está edematizado, a diferencia del otro dedo que no tengo nada de eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque me lastimé, hubo daño tisular y pasó todo esto a nivel de mi cuerpo, ¿bien? Y algo muy importante, que esto seguramente, no recuerdo si lo vieron en primeros auxilios, no, ustedes no me tuvieron a mí, pero lo tienen que haber escuchado, es el edema de glotis, ¿bien? Uno dice, bueno, tengo un paciente donde le administré algo, o le están administrando algún medicamento, hizo una reacción alérgica exagerada, ¿sí? Entró en anafilaxia, y ahora lo que tengo es la glotis, o sea, la glotis está en la laringe, ¿sí?, a nivel respiratorio, y está rodeada por tejido blando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo ese proceso inflamatorio a raíz del tejido blando, ¿sí?, el tejido blando se dematiza a tal manera que me termina cerrando la hendidura glótica. Entonces no estoy teniendo pasaje de la laringe hacia la tráquea, hacia los pulmones. Y es un paciente que deja de respirar, ¿sí? Entonces, el edema de glotis, ¿sí?, el edema que viene a nivel de cada vez que vea que hay daño tisular, el edema que sucede cada vez que me quemo, ¿sí?, son todas cuestiones que vienen relacionadas a este proceso inflamatorio que ya conocemos qué es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, de vuelta, recuerden que el proceso inflamatorio, ¿sí?, nada, el edema es como consecuencia de esto directamente, ¿sí? Y con respecto al edema, hay otra consideración que quería que les quede claro, que era el término anasarca. Cuando uno habla de anasarca, es un edema generalizado, o sea, a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces yo tengo una persona que de golpe, ¿sí?, se acaba de hinchar, ¿bien? Los brazos, las piernas, ¿sí? Todo el cuerpo, esto es un anasarca. Es un edema generalizado, ¿sí? Y obviamente, si es un edema generalizado, ¿el problema puede estar en los linfáticos? No, ¿sí? Porque los linfáticos los tengo a raíz de todo el cuerpo. Que tengo una obstrucción de los linfáticos en todo el cuerpo, para que yo tenga un edema en la cara, tengo un edema en el brazo, un edema en el pie, en el dedo gordo, en la pierna, ¿sí?, en la cadera, no, eso es imposible, ¿sí? Entonces hay que buscar otros de los términos, ¿sí? Anasarca es un edema generalizado en todo el cuerpo, es un paciente que algún problema grave está teniendo y todavía tengo esta anasarca. Y otro de los conceptos que quería que les quede claro era cuando uno hablaba del signo de Godet, ¿sí? Entonces hacemos signo de Godet, ¿sí?, o de la fobia, ¿sí? Que el signo de Godet podía ser positivo o podía ser negativo, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Sí? Y lo pueden hacer, lo pueden ver ustedes, ¿sí?,
Yo se lo hago siempre a mi abuela, cuando sospecho que estuvo comiendo cosas que no tenía que comer. Le agarro las piernas y la aprieto, de mala, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Agarran, ¿sí?, una parte del cuerpo, ¿sí? Generalmente lo pueden hacer en el miembro inferior, y ¿qué voy a hacer? Voy a presionar, ¿sí? Presiono y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, y suelto, ¿sí? A ver si de este lado se ve mal, se ve mejor. Entonces, fíjense ahora que hay una descoloración, ¿sí? Ven que se ve un poquito blanco y luego veo la normalidad. Acá no me quedó nada, si ustedes no están viendo que quedó nada hundido, no hay una fobia, no hay una depresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi brazo no está dematizado, está así porque es así, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que encuentro que hay fobia, ¿sí? Entonces, ahí puedo ver primero que hay edema, ¿sí? Y que ese edema es un edema blando, ¿sí? Ahora, yo puedo tener edema sin que tenga el signo de la fobia. Puedo ver que está aumentado el tamaño del miembro del paciente, por ejemplo, pero hago esto que hice recién de la fobia, presiono, pero no hay fobia. Entonces ese es un edema que se llama un edema turgente, que generalmente lo relaciono con los linfáticos. Cuando los linfáticos están obstruidos, ¿sí?, se ponen bien dura esa zona, y es un edema que no tiene fobia, ¿sí? Entonces, el signo de Godet de la fobia, ¿sí?, es un signo que me lleva a mí a pensar y a poder diferenciar un poco más cuando uno está hablando de qué tipo de edema estoy trabajando, ¿sí? Entonces, esos eran como dos términos extras que teníamos en el Power para que tuvieran en cuenta cuando hablábamos de edema, ¿sí? Y con esto terminamos todo lo que era referente a edema. ¿Se entendió, chicos? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, Está profe, se bien, entendió. profe, se entendió bien. Bien, ahora, lo que nos queda, ¿sí?, tenemos estos últimos 10 minutos, ¿sí?, y creo que lo podemos sacar porque no es un gran misterio esto, es el derrame, ¿sí? Hablamos de el derrame. Habíamos dicho que con derrame la acumulación de líquidos, ¿dónde iba a estar? En los espacios potenciales, ¿sí? Y cuando hablamos de derrame, una cosa que es recontra importante, ¿sí?, y acá van a entrar ustedes de lleno a nivel clínico para saber qué tiene el paciente, es la diferenciación del mecanismo, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando para que el paciente tenga un derrame? ¿Sí? Y ese mecanismo van a ser dos, ¿sí? El paciente puede tener un trasudado, esta es una R, trasudado, o el paciente puede tener un exudado. ¿Cuál es el principal indicador que me diferencia un trasudado de un exudado? Chicos, ellos se lo anotan y lo resaltan porque es la base de entender cada una de las cosas a comparar acá. La inflamación. ¿Cuál tiene inflamación y cuál no tiene inflamación? Cuando uno habla de un trasudado, acá no hay inflamación. Sin inflamación. Y cuando hablamos de un exudado, acá sí hay inflamación, ¿sí? Inflamación, ¿sí? Entonces, acá tengo inflamación, acá no tengo inflamación, ¿bien? Esta es una diferencia que es recontra importante, es la base para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, ¿sí? Y como les digo, es una cosa que se pregunta, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué está pasando. Lo seguimos uno a uno para entenderlo porque lo podemos ir comparando en base a esto, ¿sí? Si tengo inflamación, que es lo más fácil, que acabamos de ver recién, que donde yo tenga inflamación, que voy a tener una alteración de la permeabilidad, ¿sí? Entonces ya inherentemente tengo alterada la permeabilidad de las membranas. ¿Bien? Porque tengo inflamación, ¿sí? Cuando yo no tengo inflamación, este no va a ser el causante. Que tengo alterado otra cosa. Hay algo, ¿sí?, que me está llevando a que se me acumule líquido. ¿Qué es lo que voy a tener acá alterado? Tengo
alteradas las presiones. Generalmente, ¿qué está pasando acá? Tengo un aumento de la presión hidrostática y tengo un descenso de la presión oncótica. ¿Sí? En líneas generales. Aumenta la presión hidrostática, desciende la presión oncótica. ¿Sí? Pero esto, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del trasudado? Una alteración de las presiones de regulación. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del exudado? Una alteración de la permeabilidad de la membrana. ¿A raíz de qué? De que en el exudado, ¿qué hay? Inflamación. ¿Sí? ¿En el trasudado hay inflamación? No, no hay inflamación en el trasudado. ¿Sí? Entonces, yo les dije recién que, dependiendo de esto, el técnico en laboratorio es muy útil, ¿sí? En un montón de cosas, chicos, a nivel clínico, con diagnóstico, todo el tiempo están llegándoles muestras a ustedes. En este caso en particular, para saber diferenciar entre si el paciente tiene un trasudado o tiene un exudado, van a ser ustedes, con el análisis de la muestra que les llega, el que nos va a decir cuál de los dos tengo, ¿sí? Porque las cosas que van a pasar a ese líquido van a ser diferentes, ¿sí? Una cosa es lo que puede pasar cuando no está alterada la membrana, la otra cosa es lo que pasa cuando está alterada la membrana, ¿sí? Entonces hay una diferencia ahora en lo que encuentro de cada lado, ¿sí? En el trasudado, ¿sí? Yo voy a encontrar que tengo a las proteínas, a la lactato deshidrogenasa, que esta es una enzima, ¿sí? Que es la buchona, es recontra específica, pero es la que me buchonea siempre que hay un daño a nivel tisular, ¿sí? O que hay un problema, ¿sí? A las proteínas, a la lactato deshidrogenasa, a la glucosa, ¿sí? Y a las células las voy a encontrar en cantidades normales. ¿Sí? Para las células no voy a encontrar grandes cantidades de células. ¿Bien? Cuando yo hablo del exudado, ¿sí? Las proteínas y la LDH van a estar aumentadas. ¿Sí? ¿Por qué? La LDH va a estar aumentada, ¿por qué? Porque hay una inflamación. ¿Sí? Si hay una inflamación, esta me está diciendo que va a haber daño tisular y va a estar aumentada. ¿Y las proteínas por qué? Porque está alterada la permeabilidad de la membrana. Entonces ahora que tengo una fuga de proteínas hacia ese espacio potencial. Entonces van a estar aumentadas. La glucosa la voy a ver como disminuida. ¿Por qué? Porque tengo una inflamación. En la inflamación tengo el reclutamiento de un montón de las células del sistema inmunitario, que están gastando ¿qué? Energía. Entonces, las células que están gastando energía, ¿de qué se alimentan? De la glucosa. Entonces van a estar consumiéndome más glucosa, ¿sí? Y ni hablar si esa inflamación es a raíz de un proceso infeccioso, ¿sí? Y, por lo tanto, seguido a esto, ¿qué voy a ver? A las células van a estar como aumentadas. Voy a tener un montón de células que están yendo a ese lugar porque es un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta cómo saber, ¿sí? Que uno tiene inflamación y que uno no tiene inflamación es la base para entender los mecanismos, ¿sí? Del derrame, si es un trasudado o si es un exudado. ¿Se entendió esto, chicos? Profe, Sí, el derrame es en el espacio transcelular, ¿verdad? exacto, ¿sí? El espacio transcelular o los espacios potenciales. Por eso hablamos, por ejemplo, de derrame pleural, derrame pericárdico, de la citis, ¿bien? De cualquier tipo de esos derrames que uno puede ver, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bien, chicos. Y lo último que tenían ustedes en el Power con respecto a esto, yo les había dado que a nivel clínico, en base a esto que nos viene, ¿sí? Hay dos fórmulas que uno utiliza, que eso no me interesa que ustedes las sepan, sino para que tengan una idea, ¿sí? Están los criterios para la citis, que es la gasa, ¿sí? Se llama gasa, la fórmula, ¿sí? Que es gradiente de albúmina entre el suero y el líquido acítico. O sea que yo mido la albúmina que tengo en el suero y se la resto a esa cantidad a la que tengo en el líquido acítico, ¿sí? Si me da que yo tengo que esa cantidad de albúmina va a ser mayor o igual, ¿sí? A 1,1 gramos sobre decilitros, me da a pensar que la falla está a nivel hepático, donde generalmente el causante es una hipertensión portal. Si yo me doy cuenta que los valores, ¿sí? De ese gradiente de gasa son menores a 1,1 gramos sobre decilitros,
me da a pensar generalmente en procesos neoplásicos, ¿bien? Entonces fíjense por qué les digo que saber esto, ¿bien? No solamente me permite diferenciar entre asudado y exudado, que esto más que nada es a nivel de pulmón con los criterios de Light, sino que saber el contenido, ver lo que estoy teniendo ahí, ¿sí? También me sirve para diferenciar de dónde viene la patología. Cuando hablamos de los criterios de Light, ¿sí? Que se escriben como luz en inglés, ¿sí? Ahí estamos hablando de nivel pulmonar, y me están diciendo cómo puedo diferenciar entre un trasudado y un exudado según las proporciones que yo tengo de proteínas y lactato deshidrogenasa, lo que vimos acá, ¿sí? Entonces me dicen que para un trasudado, ¿sí? Las cantidades de proteínas tienen que estar menores, ¿sí? O iguales a 0,6. Para un exudado van a estar mayores a 0,6. Y con el lactato deshidrogenasa, ¿sí? A nivel pleural, ¿sí? O sea, directamente de ese líquido, ¿bien? El lactato deshidrogenasa, ¿sí? Perdón, a nivel pleural no, a nivel de la relación entre pleura y suelo, esa es la más importante. El lactato deshidrogenasa va a estar también en 0,6, ¿sí? Y menor a 0,6 y mayor a 0,6 acá, ¿sí? En realidad, el lactato deshidrogenasa es 0,6 y las proteínas 0,5, ¿sí? Pero bueno, la diferencia es mínima, bien entre esos. Tengan en cuenta que en el narrado yo les dije mal los signos, ¿sí? Recuerden que a veces las dislexas me juegan una mala pasada, ¿sí? Pero denle bolilla a la regla mnemotécnica de la boca del pececito se come al más chiquitito, ¿sí? Y como se los acabo de decir recién ahora, ¿sí? Entonces, simplemente los criterios GASA y Light son para que tengan una idea de qué me están hablando. Lo que me interesa fundamentalmente del derrame es esto, ¿bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar antes de que demos por terminada la clase? Profe, yo, Sí, cuando los niveles eran mayores a 1,1 de gramos sobre decilitros, sí. ¿a dónde era la falla? ¿A qué nivel? A nivel hepático, ¿sí? Con GASA, cuando tenemos por arriba o igual a 1,1, me está dando que la idea está en el hígado, sobre todo en la hipertensión portal. Y si Y son menos, cuando, sí, da cuando la son idea de que menores. está pasando por otro lado, ¿sí? Sobre todo en los Ok. carcinomas o una pancreatitis y demás. Ah, ok, gracias, profe. Fíjense que ustedes en el Power lo tienen bien, pero yo me doy cuenta que en el narrado se los dije al revés. En realidad me avisó uno de sus compañeros la otra vez, ¿sí? ¿Alguna otra duda con esto? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Está No, profe. claro, profe. Sí, Está quedó claro. bien. Bien, chicos, entonces, nada, terminan de ver lo que nos queda, que es la parte de el metabolismo de del hidrosalino, donde hablamos de el calcio, el fósforo, el magnesio, ¿sí? Y demás. Eso lo charlamos en la clase que viene, y ya desde ahora mismo les dejo habilitados todo lo que es, espera que se me fue la cabeza, equilibrio ácido-base, ¿sí? Así en la clase que viene hacemos lo mismo, ¿sí? Si ustedes ya empiezan a ver eso, van a ver que equilibrio ácido-base, yo se los dice, no tenía el pizarrón en ese momento, pero se los hice en hoja, y tienen las hojas de resúmenes que les voy a subir en el campus, ¿sí? Entonces eso, véanlo bien, y la clase que viene hacemos lo mismo con el pizarrón, ¿sí? O vamos despejando, ¿sí? Directamente de las dudas que ustedes tengan. ¿Estamos? Así que listo, chicos, los dejo tranquilos, que yo le robé 3 minutos a la profe de informática, ¿sí? Sean libres, nos vemos mañana, ¿sí? Siempre me ven a mí. Así que listo, chicos, Nos vemos, Gracias, profe, profe. gracias. nos vemos.